¿cómo estás? Estamos ya en diciembre, ¡yay! Y por ello hoy te traigo una lectura susurrada de cómo es que empezó la Navidad, su historia, su origen, para saber un poquito más sobre estas fechas tan hermosas que nos ayudan a reunir con nuestras familias, que nos hacen sentir esa vibra tan bonita y esa paz, esa tranquilidad. Quiero confesarles que a mí diciembre me encanta, es de mis fechas favoritas, porque por lo regular en todo el mundo se llena como de luces, hay muchísimas luces en todas partes, ponen el famoso pino de Navidad, conmemoran muy bien estas fechas y la verdad es que a mí me encanta porque me encanta andar viendo por todas partes lucecitas, el sonido de las músicas de Navidad de tararara, 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 tararara. Me encanta mucho, es súper llamativo cómo se ven las calles adornadas, todas las casas y sobre todo aquellas que hacen competencia para ver cuál de sus casas es la más decorada. Realmente me encantan estas fechas, sobre todo porque es momento para compartir. Es momento de compartir con la familia. Mucha gente se reúne y viaja a ver a su otra familia que no está pues donde ellos viven. Llegan los primos, los tíos, llega mucha familia de toda parte y esto es muy bonito porque todos se reúnen y es como que la Navidad hace que el amor crezca y fluya, y a mí me encantan estas fechas por eso. Pero bueno, no me enrollo más y comencemos con esta lectura susurrada. Aquí dice la historia de la Navidad y su origen. La Navidad es una de las celebraciones más importantes en todo el mundo. Es un hito importante para nosotros, el fin de un año. Tiempo de regalos, festejos, reuniones familiares y para los cristianos practicantes una emotiva fiesta religiosa. Aunque la Navidad actualmente es época de regalos, de celebraciones y reuniones familiares, lo cierto es que su origen responde en realidad a otros factores históricos que involucran al poderoso Imperio Romano, a ritos paganos y poco tienen que ver con el hecho histórico que conmemoran el nacimiento de Jesús. La Navidad, al igual que Halloween, son pues fiestas, festividades paganas que poco a poco fueron entrando en los diferentes países, ¿ok? También dice que pues no tiene que ver tanto con el nacimiento del niño Jesús como muchos lo conocemos, porque suelen hacerse pastorelas o arrullar al niño en muchos lugares. Yo recuerdo que mi tía es muy religiosa y nos llevaba a arrullar al
entre la Navidad pagana y la Navidad cristiana. Hubo un caso en 1990 en el que la Junta Escolar de Solon, Ohio, decidió eliminar todas las representaciones de la Navidad en cualquier ámbito escolar, puesto que era una práctica en contra del estado laico de la ciudad, es decir, no respetaba la separación entre iglesia y estado. Por ejemplo, mi hermana es maestra y pues hay niños que prácticamente no celebran la Navidad porque la religión como que no se los permite. Para ellos es otro tipo de cosas. Entonces estas festividades de pastorelas, de hacer un montón de cosas, pues tienen prohibidas. Igualmente la Junta perdió el caso porque las familias se opusieron a que sus hijos no pudiesen celebrar la Navidad en el colegio, defendiendo que la práctica de la Navidad era un acto secular y formaba parte de todas las culturas del mundo. A pesar de que la Junta perdiera el caso, sí lograron eliminar las oraciones y la lectura de la Biblia asociadas a la celebración de la Navidad. Oh, este dato yo no me lo sabía. La Navidad y Saturno. El origen de la Navidad no es para nada cristiano. Como lees en el principio, el origen de la Navidad es pagano. La primera vez que podríamos oír hablar de las Navidades celebradas el 25 de diciembre, tal y cual como lo conocemos hoy, surgió casi 2 siglos después del nacimiento de Cristo, por lo que incluso después del nacimiento del niño Jesús, las Navidades seguían celebrando en torno a la figura de Saturno, o sea, a la mamá Saturno, que los romanos implantaron. Esto es de los romanos, ¿ok? Los romanos celebraban la Saturnalidad romana, que no era nada más que una festividad que representaba el solsticio de invierno y honraba a Dios Saturno. O sea, como lo que nosotros hacemos en primavera, el solsticio de sol. Ellos era el solsticio de invierno, ¿no? Que yo creo que o empezaba o terminaba, no entiendo muy bien ahí. Y durante estas fiestas los romanos se alborotaban y por ello los pocos cristianos que existían en aquella época se oponían a estas celebraciones tan descontroladas. De esta manera se dice que la Navidad surgió para sustituir la celebración de Saturno, rey del sol, que en inglés es Sun, por lo que se tomó como el nacimiento del Hijo de Dios, que en inglés es Sun. Más tarde, cuando la religión cristiana se impuso en todo el Imperio Romano, el rey Justiniano declaró la Navidad como una fiesta cívica, como los días patrios en muchos países, ¿no? Dice por acá, puso que el Imperio Romano, aunque poco duró esta compostura, pues en la Edad Media las fiestas navideñas se convirtieron en días para beber y estar de juerga de la mañana a la noche. Como se sabe que es costumbre en todos los lugares, no hay Navidad si no beben, si no se amanece. Ya sabemos esto. De hecho, si miramos costumbres antiguas, puede parecer muy raro celebrar el nacimiento de alguien, ya que en los primeros siglos de la iglesia cristiana se solía celebrar la muerte de las personas que eran importantes y no sus nacimientos. Gran dato ahí. También tenemos que observar la siguiente cita para darnos cuenta de que en realidad esta festividad no es aceptada en Abel, pues en vano me honra enseñado como doctrinas
festividad del dios del invierno, porque pues ya saben que el cambio, ¿no? O sea, el cambio de otoño, invierno, de verano a primavera, de primavera a verano, o sea, ese tipo de ciclos cambiantes, pues ellos yo creo que no conocían lo que hoy en día es pues las estaciones del año. Y pues cuando llegaba a estas épocas de invierno, pues estos hacían estas festividades para que el dios del invierno, del sol, regresara y el dios del invierno pues se fuera, algo así. El planeta Saturno también toma el nombre de este dios, pues sus anillos y el color rojo marcaban esta asociación. El resto de las civilizaciones y culturas también existían este dios del fuego y del sol. En Egipto lo llamaban Vulcano, los griegos le llamaban Cronos, los babilonios Tammuz o Nimrod cuando resucita en su hijo, y Moloch o Baal para los druidas. Para ellos todos estos dioses eran Nimrod, consideraron el padre de los dioses babilonios, o sea, hablan del mismo dios con diferente nombre. Saturno también era considerado un orador de niños, pues al ser el padre de los dioses debía tener un carácter intachable, llevando el nombre de Cronos. Cuenta la historia que devoraba a sus hijos según nacían. Si te estás preguntando por qué
este ha tenido que ser a finales de septiembre o a principios de octubre. Las escrituras que explican el nacimiento de Jesús se recogen en Lucas y así se cuenta. En la misma región habían pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Lucas 2, versículo 8. Pero entonces, ¿por qué asociamos el 25 de diciembre con la Navidad? No lo sé, pero tú. Durante la época de los romanos, hay otra vez la Saturnalia se celebraba y todos se intercambiaban regalos entre ellos. Para esta cultura, el 25 de diciembre se celebraba el nacimiento de Mitra, el dios iraní de la justicia. También el 1 de enero se celebraba el Año Nuevo, decorando sus casas con luces y dando regalos a pobres y a niños. Para entonces habían adquirido otras costumbres germánicas y celtas como el trono navideño, los abetos y la comida. Estas costumbres eran también las propias de la festividad navideña. ¿Okay? El 25 de diciembre no fue elegido para la Navidad porque fue el nacimiento de Cristo, sino que era la mejor forma de sustituir la Saturnalidad, una celebración pagana que cuando el mundo eclesiástico se impuso debería ser totalmente exterminada. ¿Cómo? Bueno, cada quien sus opiniones, ¿no? Porque se celebra el 25 de diciembre. La explicación más consciente de los historiadores es que el origen de la Navidad estuvo relacionado con una serie de decisiones tomadas por los altos mandos de la Iglesia cristiana en los siglos 3 y 4. Entre ellas se considera como la más determinante la moción de Papa Julio I en 350 para restablecer la Navidad el 25 de diciembre. Esto fue un decreto 4 años después por el Papa Liberiano. El porqué de la elección de esta fecha se relaciona con la necesidad de la recientemente oficializada religión cristiana que impone sobre las tradiciones cultos paganos romanos. En diciembre se celebra el gran espacio ocupado por el Imperio Romano, el culto a Saturno, dios de la agricultura principal, sustento y actividad económica de los pueblos. Las Saturnales se realizaban del 17 al 23 de diciembre, los días más cortos del año, y luego el 25 de diciembre se consideraba el nacimiento del nuevo sol. O sea, si hay un nacimiento, por lo que leo, si hay un nacimiento. La Iglesia cristiana eligió entonces el 25 de diciembre como día del nacimiento de Jesús, como estrategia en su proceso de expansión, en aquel sistemáticamente buscó absorber y fusionar sus celebraciones con los ritos paganos de los diversos pueblos convertidos. El ritual de la Navidad fue evolucionando con los siglos. Lo que festejamos hoy en día es muy distinto de las primeras Navidades y responde principalmente a costumbres originarias del siglo XIX y la influencia de la sociedad de consumo. De todos modos, la verdadera historia del origen de la Navidad no debe distanciarnos de nuestras creencias personales y familiares, puesto que la esencia de las fiestas trasciende lo histórico y reside en lo espiritual, y esto es muy bien. Pues sí, feliz Navidad para todos ustedes. Pues sí, lo que yo les decía, eso, ¿no? La Navidad al final de cuentas es como tú lo tomes, como tú lo veas, como tú estás acostumbrado. Hay gente que yo conozco que no celebra la Navidad para nada y hay otros que las celebran al máximo. Las celebraciones van cambiando, la gente va cambiando y ya lo hemos dicho, tanto el Día de Muertos como Navidad se ha vuelto más consumismo, ¿no? Pues para